Muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a un culto más. Un culto más en la semana, ya terminando la semana, comenzando el sábado. Un culto en el cual podemos conectarnos con Dios a través de la oración, a través de las alabanzas, a través también de el estudio de la palabra del Señor. Hoy el mundo fue preparar 24 horas para un descanso total, es decir, descanso físico, descanso mental, para reponer las energías espirituales, para reponernos como verdaderamente quiere el Señor. Y esta canción que vamos a cantar ahora tiene que ver con eso, está relacionada. Así que los invito a cantar esta hermosa canción y luego cantamos un himno del himnario como hacemos comúnmente aquí en los cultos. Así que vamos a disfrutar de esta hermosa música. Eternamente ante la belleza de
creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Vamos a orar así como estamos entonces. Bendito Señor, nuevamente queremos agradecerte, nuevamente queremos glorificar tu nombre por este momento que nos das en el cual podemos reunirnos, alabar tu nombre, glorificarte Señor. Queremos pedirte que ahora uses a tu siervo, el hermano Daniel, para que al abrir tu santa palabra, el Espíritu Santo Señor lo guíe a decir las cosas que tu iglesia, que nosotros necesitamos saber. No merecemos nada de esto, pero en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Daniel, bienvenido una vez más digo, aquellos que nos están viendo ahora, porque tuvimos varios intentos de conexión, tuvimos varias veces intentando salir al aire con todo esto y no pudimos, pero bien, lo estamos haciendo de otra forma ahora. Así que, Daniel, bienvenido, que el Señor te use y a disfrutar entonces de la palabra del Señor. Bueno, amén, muchas gracias. Buenas noches para todos los hermanos. Es un gusto poder compartir de la palabra de Dios. Como el pastor decía, estábamos con algún inconveniente allí técnico. A veces nos juega una mala pasada la tecnología y bueno, estábamos allí orando también para que el Señor pudiese colocar su mano para poder salir y compartir los momentos de que como estábamos acostumbrados y veníamos en la iglesia, teniéndonos nuestro culto en los días miércoles. Así que vamos, hermanos, a compartir de un mensaje allí de la palabra de Dios. Los voy a invitar para aquellos que tengan el celular allí a mano o la Biblia,
para poder buscar en el Evangelio según San Lucas. San Lucas, el capítulo 5. Vamos a repasar ahora en esta noche allí unos versículos que nos hablan acerca de la pesca milagrosa. De los 4 evangelios, quien habla con más detalle justamente de cómo fue llamado el apóstol Pedro es justamente Lucas. Entonces, y da un detalle interesante que los otros evangelios, si bien Mateo y Marcos describen allí que Jesús entra en la casa de la suegra de Pedro y la sana, aquí en Lucas tenemos el detalle de que esto fue antes del llamamiento de nuestro Señor Jesucristo para que Pedro le siguiera, ¿no? En los otros evangelios también allí aparece el llamamiento, pero en este orden de San Lucas aparece antes que el Señor sana a la suegra de Pedro, allí en el capítulo 4, el versículo 38 y 39. Pero vamos a la lectura de los versículos. Repito, San Lucas capítulo 5, ¿sí? Y el versículo 1 en adelante. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ¿sí? que es un sinónimo del gran mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y aquí el versículo nos viene diciendo que Jesús, y desde el capítulo 4, nos viene hablando la palabra de Dios de que Jesús venía visitando las aldeas, venía predicando el mensaje, venía reuniéndose allí los días viernes, los sábados, sanando gente, liberando a los oprimidos de espíritus de demonios. Y cuando se encuentra allí, incluso por eso les comentaba que en el versículo 38, del 4:38, viene la sanación de la suegra de Pedro. Bueno, cuando Jesús dice que se acerca allí al lago Genesaret, se reúne, como era ya la costumbre de la gente, al escuchar de Jesús, y su fama se fue difundiendo. Entonces la gente, cuando lo veía Jesús, se agolpaba para allí escuchar sus enseñanzas y bueno, y esperar y la gente buscaba, y no solamente iban los propios necesitados de los milagros, sino que había gente que le llevaba justamente conocidos o gente que conocía para que Jesús pusiese sus manos y los liberara. Pero entonces dice que se acerca allí y dice que ve 2 barcas y que estaban allí en la orilla del lago. Dice versículo 2, los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Allí en el versículo 2 dice que ellos se acercaron, estas 2 barcas, y estaban lavando las redes. Normalmente cuando en la pesca venían y sacaban todas las redes de la parte de atrás de las barcas, después que sacaban los peces y todo lo que habían pescado, era parte del trabajo, enjuagar las redes, dejarlas bien limpias. Allí sobre las redes se colocaba lo que es como es lo que nosotros llamamos la carnada, para poder atraer allí a los peces. Entonces había que limpiarla incluso de las cosas que a veces, de los musgos y todo eso, que a veces se venía allí en el mar y se prendían dentro de las redes. Pero algo curioso pasó aquí en el relato, y vamos a seguir en los versículos. Y dice que el versículo 3 entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, y le rogó que la apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Allí vemos que Pedro le dice al maestro: Maestro, estuvimos trabajando toda la noche y no pudimos pescar nada. Por eso es que estábamos allí limpiando las redes. Pero imagínense ustedes, después de un arduo trabajo, puede ser diario o algo, o un emprendimiento que uno hace y trabaja duro, pone todo el empeño, todo el conocimiento que podemos tener del área laboral que tengamos, y no vemos los resultados, como pasaba con Pedro. Le dijo: Señor,
estuvimos toda la noche y no pudimos pescar nada. Y ahora acá estamos, lavando nuestras redes y un poco decepcionados y lamentados de que no pudimos encontrar absolutamente nada. Pero lo que Pedro dice allí, el comentario, ¿no? Que Simón Pedro había visto a Jesús sanar a su suegra, pero dudaba de la capacidad para ejercer, dudaba de Jesús, de su dominio para ejercer sobre la naturaleza y a semejante escala, ¿no? Es decir, que había visto la sanación de su suegra, pero como que le faltaba algo más. Y Jesús, sabiendo y conociendo como nos conoce, allí pasó con Pedro, que le dice, bueno, ve Pedro mar adentro, ¿sí? Y entonces le dice, y echa la red, allí mismo donde tú estuviste trabajando. Y eso hace el Señor con nosotros, queridos hermanos. Cuando nosotros estamos luchando diariamente para poder salir adelante con nuestros trabajos, con las crisis económicas, las crisis familiares, con toda esta pandemia que es a nivel mundial que estamos padeciendo y pasando, que a veces queremos buscar todas nuestras estrategias y queremos poner en práctica todos nuestros planes y a veces lo hacemos con las mejores intenciones, incluso orando y siéndole fieles a Dios y a veces pasa que no encontramos la salida o la respuesta a lo que estamos buscando. Pero el Señor nos conoce, como así lo hizo con Pedro y le dice, echa allí la red. Pero Pedro lo que marca el versículo es que creyendo dijo, ¿no? El versículo 5 lo dice allí, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los otros compañeros que estaban en la otra barca para que pudieran ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho ellos, que no habían podido pescar absolutamente nada, dice que el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo sus hermanos, que estaban allí con Pedro, ¿no? Y ahí es cuando Jesús le dice a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y trajeron, dice que a tierra las barcas y dejándolo todo, siguieron al Maestro. Qué testimonio, ¿no? De lo que debe haber sido, me imagino, para Pedro, después de ese desánimo, después de esa lucha laboral que habían tenido sobre toda la pesca, y encontrarse que no habían pescado nada, y de pronto Jesús viene, da un mensaje a todos los que allí estaban, y el Señor le dice, volvé al mar, tenés las redes limpias, no pescaste nada, pero volvé adentro al mar. Y llegar al mar y hacer lo que Jesús le dijo, echar la red donde ellos no habían podido pescar nada, y cuando levantan esas redes, y dice que las redes se rompían, y yo quiero imaginar lo que era la cara de asombro de Pedro al ver esa red tan llena que tuvieron que llamar a la otra barca, y llenaron las dos barcas, y dice que las barcas, el relato bíblico allí lo dice, se hundían. Lo que es el poder de Dios en la misma necesidad nuestra, es decir, en nuestro propio campo, como decía hoy, ya sea laboral, de estudio, de familia, cuando no encontramos esa solución y viene Jesús a nosotros y nos dice, en el mismo lugar donde no encontraste nada, yo voy a poner mi poder y va a venir bendiciones hasta que sobreabunden, ¿sí? Como otro versículo que habla acerca de que las ventanas de los cielos van a abrirse y van a derramar sus bendiciones hasta que sobreabunden. Y eso pasó allí, porque sobreabundó tanto la cantidad de peces de ese milagro, que empezó a romperse la red y las barcas se hundían. Entonces, cuando Pedro ve este milagro que Jesús hizo, entonces allí no dudó, como lo dice el versículo 11, en descargar esas barcas, llegar a tierra y dejar todo y seguir a Jesús. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Dudamos en seguir a Jesús y a veces nos cuesta mirar cómo el Señor nos ha conducido a veces hacia atrás, cómo nos ha sacado. A veces
estamos en victoria, porque, bueno, las cosas nos van bien, sentimos la bendición, y por allí cuando viene alguna dificultad, volvemos a caer y dudar. Tenemos que recordar la historia, esta historia linda de Pedro, que vio ese milagro que Jesús hizo, y entonces le dio la fuerza para decir, bueno, dejo todo. Y me viene a la memoria ese himno que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos los cantos o los versículos que nos ayudan, ¿no? Y a veces cuando vienen en los momentos que necesitamos es lo que nos da la fuerza y la certeza para seguir adelante. Y hermanos queridos, en esta noche quiero desearles de que ustedes puedan encontrar en Jesús ese Jesús que lo encontró allí a Pedro, que puedan encontrar en la palabra de Dios, como en estos pasajes, la fortaleza para poder tener la tranquilidad de que como Jesús no solamente hizo el milagro para que Pedro pudiera comprender que el poder de Jesús sobrepasaba todo. Él estaba allí, a pesar a que Jesús sanó a su suegra, había cosas que no lo convencían aún de Jesús, pero Jesús mostró tal poder y control sobre la naturaleza que hizo que ese milagro de los peces y de la pesca fuera grandiosa. Tal vez como quizás nunca lo hubiese visto Pedro ni los que estaban con él, pese a que eran pescadores expertos, gente que conocía de su oficio. De tal manera fue que sobreabundó tanto la bendición del Señor, que Pedro ahí sí decidió, cayó de rodillas, ¿sí? Que es otro de los ejemplos que nosotros tenemos que hacer, caer de rodillas, ¿sí? Y ver ese Dios maravilloso que como obró en Pedro, Él promete que va a estar también obrando en nuestras vidas. Claro que hay una parte muy importante, ¿no? Porque es lindo hablar de las promesas de Dios, es lindo hablar de los milagros de Jesús, y Jesús está dispuesto a hacerlo diariamente. Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es decir, el Señor ya mostró que nos amó. Tenemos los relatos de los evangelios que nos hablan acerca de lo maravilloso que fue el camino de Jesús y cuánta gente Él sanó, cuánta gente Él hizo el milagro de no solamente restaurar a veces con creces económicas, sino que también con liberación de espíritus, con liberación de sanación física, es decir, cojos, los ciegos que recobraban su vista. Es decir, el Señor veía toda la necesidad del ser humano. Y Jesús trabajaba en toda la parte psicológica, en toda la parte física, en toda la parte espiritual. Jesús tenía conocimiento. Su relación con su Padre lo llevaba a que Él siempre estuviera en las manos de Él y pudiera hacer la voluntad. Y como Jesús nos dejó el ejemplo para que nosotros, así como Él hizo, nosotros también lo podamos hacer, nosotros tenemos que acudir al Padre. Recién mencionaba el libro de Proverbios, allí en el capítulo 8, el versículo 17, donde decía eso, el Señor nos ama, pero nosotros lo hallamos cuando temprano lo buscamos. Cuando temprano no quiere decir al versículo que es solamente a la mañana, sino que es a lo temprano de nuestra necesidad, es decir, a lo temprano de si voy a hacer un emprendimiento, antes busco al Señor. Si tengo un examen, antes busco al Señor. Si me voy a trabajar, antes busco al Señor. Es decir, temprano a toda actividad que yo vaya a realizar, entonces tengo que buscar al Señor. Y el Señor allí entonces me va a guiar y me va a bendecir. A veces las cosas no salen como nosotros las esperamos, pero teniendo la confianza en el Señor va a hacer que sobreabunden las bendiciones y sobre todo que sobreabunde la paz que tanto necesitamos en estos momentos que el mundo va corriendo como loco. Hoy en el informativo hablaban justamente de la plaga de langosta, que ya hace unas semanas se venía mencionando, que venía desde el lado de la Argentina. Y por ahí en uno de los noticieros que escuchaba hoy al mediodía en mi trabajo, decían, esto habla de la Biblia habla algo de eso, creo que menciona algo de eso, justo relacionaban lo de la pandemia mundial con esto que se venía de las langostas, y nosotros sabemos que en los relatos bíblicos esto pasó en la liberación del pueblo de Israel, allí en Egipto,
cuando vino la plaga de langostas. Entonces digo, aún hasta la gente afuera que no sabe cómo manejar la Biblia, dice, sí, creo que en la Biblia decía y mencionaba algo de eso, de lo que está pasando, ¿no? Algunos dicen el Apocalipsis, otros dicen el fin del mundo, es decir, muchas conjeturas que por allí se arman. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que sabemos las cosas que van a suceder, tenemos que estar alertas, pero también tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar confiados en que el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos. Lo principal es que nosotros lo sigamos, así como Pedro te lo dejó todo, ¿sí? Y siguió al Maestro. Por eso les mencionaba un himno que a mí me gusta mucho, que es el himno que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Es decir, que tenemos que seguir en el mundo y vivir y estar aquí, sí, por supuesto que sí, pero dejar esa conexión que a veces nos lleva a que las cosas nos apartan de lo que realmente tenemos que hacer como seguidores de Jesús, como hijos de Dios, que es el buscarlo a Él, darle ese primer lugar para que Él pueda guiar nuestras vidas. Y cuando decimos al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, la someto a ti, una cosa es decirlo, pero otra cosa es hacerlo. Entonces nosotros tenemos que ser persistentes, tenemos que buscar esa continuidad para que nosotros podamos experimentar las bendiciones y los milagros de Jesús. A veces uno cuando habla de milagro espera ver algo que sea extraordinario, y no nos damos cuenta que ya el que vivamos día a día es un milagro, el estar vivos, el tener el sustento. Y son promesas que están en la Biblia, pero podemos reclamarlas cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros dejamos que Él nos guíe. Como siempre menciono Apocalipsis 3:20, el Maestro está siempre, las 24 horas. No trabaja Jesús por turnos, Él no trabaja de 6 a 12 ni nada, sino que Él está siempre las 24 horas. ¿Dónde está? Como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta. ¿A la puerta de dónde? ¿A la puerta de la casa? ¿A la puerta del portón? No, está a la puerta de nuestro corazón, es decir, a la puerta de nuestra mente, siempre, esperando que nosotros le abramos la puerta para que Él pueda pasar y traer la cena, es decir, nosotros cenar con Él y Él cenar con nosotros, como dice allí en el versículo de Apocalipsis 3:20. Son pasajes y versículos que a nosotros nos dan esa confianza, nos dan esa certeza de que lo que veamos pasar en nuestro alrededor, no temer, como ahí en el relato de Lucas 5, Jesús le dijo allí en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y la lección de escuela sabática de este trimestre que nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que testificar, cómo tenemos que evangelizar, es con nuestro propio testimonio, no solamente con las palabras, sino que con los hechos. Y el Señor nos quiere utilizar dándonos las palabras, pero también con los hechos, es decir, quiere bendecirnos, quiere que su pueblo sea un pueblo que testifique ante una sociedad que está llena de necesidad. La gente que, como decíamos hoy, está asustada por los eventos que están pasando, por las cosas que se están viniendo. No se lo explican, pero nosotros sí, tenemos que explicarlo con palabras, pero también tenemos que explicarlo con nuestro testimonio personal, con nuestra tranquilidad, con esa paz, como también se describe allí en la Biblia, ¿no? Los frutos del Espíritu, ¿sí? Es gozo, paz, es decir, el gozo, la alegría de que pase lo que esté pasando, el Señor me va a dar esa paz para poder seguir adelante. Entonces yo voy a tener paz, también voy a tener amor para poder saber, es decir, el Señor me hace saber cuando hay alguien que está necesitado y de alguna manera yo tengo que estar dispuesto para poder trabajar y tender una mano. Mi hermano querido, que en lo que quedan de estos días para llegar al sábado, el Señor te bendiga, te dé la fuerza para poder seguir adelante en lo que estés necesitando, pero sobre todo en la vida espiritual. Acerquémonos al Señor y permitamos que Él entre. Abramos la puerta de nuestro corazón y recordemos que el picaporte solo existe en la parte espiritual del lado de adentro. No hay picaporte afuera. Afuera está Jesús golpeando.
y nosotros somos los que tenemos que ir y abrirle. Y como desafío, abrámosle el corazón al Señor, abramos la puerta de nuestro corazón y vamos a poder experimentar lo que el Señor quiere hacer realmente con nosotros. Que seamos ejemplo para los demás y nos quiere dar una vida no sin problemas, no una vida cómoda, sino que nos quiere dar una vida de testimonio. A veces estando incluso apretados económicamente o con lo justo del sustento, nosotros podemos testificar también. Así que, hermanos queridos, que el Señor los bendiga, amigos que están escuchando a través de las redes, que el Señor los bendiga y que esté siempre con ustedes. Muchas gracias, Daniel, por el mensaje de hoy. Seguramente la iglesia lo va a disfrutar, un mensaje de estímulo, ¿verdad? Un mensaje que nos lleva a buscar siempre al Señor y confiar en el Señor. Ese Señor que siempre estuvo atento a la humanidad desde antes del mundo, antes de la venida de Jesús, después de haber creado el mundo, cuando estuvo Jesús en la tierra y seguramente está hoy. Y me gustó lo que dijiste hace un ratito, Daniel, mencionando de que Jesús está a la puerta, listo, ¿ya? Así que bien, muchas gracias nuevamente, que el Señor te bendiga junto a tu familia, que tengan una linda noche y también a la iglesia, gracias por acompañarnos. Próximamente